Bendiciones una vez más. Es un privilegio y un honor compartir con ustedes este tema que ha sido anunciado por algunos días, una fe incondicional. Me hubiese gustado mucho compartirlo en una sola predicación, pero conforme estudiaba este mensaje, pude descubrir que nos hace falta tiempo. Así que vamos a compartir este tema, una fe incondicional, en dos partes. Y hoy tendré la oportunidad de poder disfrutar y digerir con ustedes este mensaje titulado Una fe incondicional. Que la paz del Señor reine en sus vidas y que esta palabra caiga en sus corazones como una semilla y dé fruto abundante en sus vidas. Para esto voy a utilizar una cita que ha sido muy conocida, muy predicada, y creo que desde la escuela dominical, todos los que hemos tenido la dicha de oír el mensaje del Señor a través de la Biblia por años, hemos podido oír este verso y lo hemos podido leer más de alguna vez. Hebreos capítulo 11. Toda mi vida había leído Hebreos 11:1. Pero qué bonito cuando uno estudia la palabra y se da cuenta que Hebreos no solo tiene un verso. Y hoy mi mensaje estará basado en el libro de Hebreos capítulo 11. Me hubiera gustado mucho extenderme en cada versículo de este capítulo tan hermoso. Hoy tomaré el capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Oiga lo que dice este pasaje. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el verso no queda ahí. Me fascina lo que dice a continuación. Por ella alcanzaron testimonio. Escuche. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se lo leo junto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy compartiré con ustedes la primera parte del tema, una fe incondicional. Certeza, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Escuche, conocimiento seguro que se tiene de algo. Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Eso es certeza. En la álgebra se menciona que si fuera de esta forma desglosar la palabra certeza, significa verdad al cuadrado. Quiere decir que sería entonces la verdad multiplicada por la verdad. Nos da como resultado verdad. Esa es la certeza. Convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y de lo que siente. Y dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el capítulo 11 nos habla acerca de los héroes de la fe. ¿Qué es fe? Veamos algunos sinónimos, porque ya hemos leído que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hemos visto que certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Convicción es confianza, es seguridad que se tiene de una persona, de la verdad o certeza de lo que pienso o siento. Veamos sinónimos de fe. Confianza, crédito, seguridad, aseveración,
afirmación. Y lo más lindo del sinónimo de la fe, fidelidad. Fidelidad. Pero también la palabra fe tiene sus opuestos. Lo que realmente no es la fe. Escuche. Incredulidad, desconfianza, infidelidad y deslealtad. Hoy hablaremos, en los minutos que tengo, les hablaré acerca de qué era lo que querían alcanzar los hombres antiguos cuando se refiere a la escritura en el libro de Hebreos a la fe. Si de algo se mofa el cristiano evangélico, es de tener mucha fe. Si de algo se mofa el cristiano evangélico, es de tener mucha fe. Por ciertas experiencias que ha logrado tener a lo largo de su camino en la vida cristiana. Pero esa fe es impresionante y admirada algunas veces por el mismo que asume tenerla y por los demás. Es una fe aplaudida, admirada por ellos mismos y por otros seres humanos como él. Pero me impresiona lo que dice la Biblia, que por causa de ella, escuche eso, que ella, la fe, los antiguos hallaron buen testimonio delante de Dios. Note, no dice que hallaron buen testimonio delante de los hombres. Dice que hallaron buen testimonio delante de Dios. Maravilloso. Maravilloso. ¿Y cómo es que ellos demostraban su fe a Dios? ¿De qué forma es que ellos lograban hallar buen testimonio? Buen testimonio significa vivencia, no apariencia. El testimonio que ellos alcanzaron fue porque ellos vivieron una vida sin apariencias, tal y cual eran como seres humanos, y eso dice la Biblia que les dio buen testimonio delante de Dios y lo agradaron. Entonces la fe que los antiguos tuvieron, ¿de qué forma fue que la emplearon para que fuera tan impactante que Dios se agradaba de ellas? ¿Sabe qué dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22? Mejor es la obediencia que el sacrificio. ¿De qué manera ellos manifestaban su fe para con Dios? A través de la obediencia. Yo leo en la Biblia y todos esos antiguos que la Biblia nos narra me enseñan que su fe iba muy de la mano con la obediencia, muy de la mano con agradar a Dios. Porque si algo queremos nosotros hacer para agradar a Dios, solo hay un medio: obedecerle. Si no hay algo que toque tanto el corazón de Dios, es la obediencia en uno de sus hijos. Ser obedientes produce satisfacción en el corazón de Dios. Y hoy, con los minutos que me restan, quiero compartir con ustedes acerca de cinco hombres, 5 personajes que narra este libro, el libro de los Hebreos, de cómo fue que ellos con su fe lograron agradar a Dios. Escucha lo que dice la Escritura. En el versículo 4 de Hebreos dice: por la cual Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, su sangre hablaba. No quiero enfocar este punto en plata. Voy a hablar 2 cosas acerca de Abel.
Número 1, Abel agradó a Dios no dando lo más caro ni lo más costoso, sino lo mejor. Cuando Dios nos pide, nunca nos pide lo más costoso ni lo más caro. Siempre Dios espera de nosotros lo mejor. Porque si Dios pidiera lo más costoso, Él sabe que hay muchas personas que no accedemos a las cosas más costosas. Pero si algo Dios valora, es lo mejor. Cuando se trata de pedir Dios a nosotros algo, no nos pide lo más caro, sino lo mejor. Y esa fue la pelea que tuvo con sus sacerdotes en el libro de Malaquías, cuando les reclamaba y les decía: ¿por qué el cordero perfecto se lo llevan a sus reyes y el tuerto y el cojo y el enfermo me lo traen a mí? Dios siempre va a esperar de nosotros lo mejor, no lo más caro, no lo más costoso. Y dice la Escritura, escuche esto, que Abel le dio a Dios una excelente ofrenda, por lo cual alcanzó testimonio de ser justo. Y esto con un solo fin: alcanzar, agradar a Dios. Repito, él daba lo mejor, no para impresionar a su entorno, sino para una sola cosa: agradar a Dios. Ese es el primer ejemplo bíblico. Un Abel que da lo mejor. Y fíjense que es increíble que es la primera vez en el libro de la Escritura que aparece la palabra fe, en Génesis. Usted se pone a leer y va a encontrar que la palabra fe se encuentra en ese capítulo cuando se narra la historia de la ofrenda de Caín y Abel. Y dice que por fe él ofreció a Dios ofrenda excelente y encontró testimonio de ser justo. Era tan agradable del buen testimonio que aún muerto su sangre clamaba. Esta es una fe que él echó a andar con un solo propósito: alcanzar, agradar a Dios. Número 2, Enoc. El versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Pero escucha esto: porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando usted va a la Escritura, encuentra que Job caminó con Dios. Quiero decirle algo: él no fue traspuesto sin conocer muerte, pero antes de ser levantado, había dado testimonio de haber agradado a Dios. Y es que lo que me llama la atención de esta fe es que era una fe que solo perseguía una cosa: agradar a Dios. Abel dio una ofrenda excelente con un solo propósito y un solo objetivo: agradar a Dios. Dice la Escritura que Enoc, antes de ser traspuesto, había dado testimonio de agradar a Dios. Vemos aquí que la fe de estos héroes que aparecen en el libro de Hebreos solo tenía un objetivo: la fe que ellos presumían, la fe que ellos pretendían tener, únicamente tenía como propósito fundamental agradar a Dios. Número 3, Noé. El versículo 7 del libro de Hebreos capítulo 11 dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Oiga esto: con temor preparó el arca que en su casa, para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por medio de la fe. Veo una vez más a un hombre con fe
que la Biblia exalta que tenía fe, que la Biblia aplaude que es digno de aparecer en la lista de los héroes de la fe, con una sola cosa, que se le parece a Enoc y se le parece a Abel: obediencia. Por agradar a Dios, Noé comenzó a construir el arca que Dios le indica que es necesario que construya, porque viene juicio sobre la tierra, y sin haberla visto, sin haber visto, él se preparó. ¿Sabe que la fe que habla el libro de Hebreos 11:2, que por esa fe se salvaron, que hallaron testimonio los antiguos, estaba de la mano, así, entrelazada una mano con otra, fe y obediencia? La fe y la obediencia producían agrado a Dios. Noé, según Dios, es digno de aparecer en la lista de los héroes de la fe por una simple razón: porque él solo perseguía agradar a Dios. Manifestación de fe. Se preparó, hizo el arca, y usted conoce la historia, y encontró agrado ante los ojos de Dios. Esa fe que él tenía se la declaró a Dios agradándolo. Esto es maravilloso. ¿Cómo fue que Noé logró agradar a Dios? Sencillo: obedeciéndole. Vea por favor conmigo el verso 8 de Hebreos, capítulo 11. Encontramos al cuarto personaje antiguo que recita el libro de Hebreos: Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Volvemos a ver que la fe que profesaban los antiguos, los personajes del Antiguo Testamento, solo pretendía alcanzar una cosa: agradar a Dios. Son 4 ejemplos que llevo claros. Tenemos la vida de Abel, la vida de Enoc, la vida de Noé, la vida de Abraham. ¿Cómo fue que ellos lograron agradar a Dios con su fe? Obedeciéndole. Y obedeciéndole provocaron producirle contentamiento al corazón de Dios. En ningún momento he leído que alguno de ellos pretendía de Dios alcanzar otra cosa que no fuera el contentamiento de Dios al poner su fe en Él. Por eso decidimos dividir en 2 partes este mensaje, porque creo que el tiempo corre tan rápido en este medio que nos faltaría mucho tiempo para darle una conclusión a nuestro mensaje: una fe incondicional. Con estos 4 hombres ya llevamos una lección, dignos de aparecer en una lista de héroes de la fe. Y aunque eran 4 hombres diferentes hasta ahorita, tenían en común una sola cosa: agradar a Dios. ¿Y de qué forma agradaban a Dios? Obedeciéndolo ciegamente. Dice que Abraham, al recibir el llamado, obedeció. Y obedeció sin saber a dónde iba. Oh, esta es una fe incondicional. Abraham no le dijo a Dios: ¿y a dónde vamos a ir? ¿O a dónde me piensas llevar? Pero a donde me vas a llevar está mejor que aquí donde estoy. Cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, pero estás esperando que yo me mueva de aquí porque me estás ofreciendo algo mejor, camina y yo te voy a mostrar en el camino al lugar a donde vas. Y dice que por eso fue llamado el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Porque le creyó a Dios, porque su fe era tan ciega que él sabía que Dios jamás lo llevaría a un lugar de fracaso. Número 5. El versículo 14 al 28 del capítulo 11 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y mire lo que dice al final. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Aquí tenemos a otro gran ejemplo de los héroes de la fe, Moisés. Y ambos congenian y mire, discúlpeme, pero se entrelazan esa única actitud que provocó que Dios se agradara de tal manera que para él eran dignos de aparecer en la lista de los héroes. Por supuesto, la lista de los héroes de la fe es grande en el libro de Hebreos, y yo no la voy a tomar toda, y de hecho le quiero contar que para la segunda parte no seguiré hablando de los héroes de la fe. Hoy me he detenido en cinco hombres dignos de aparecer en la lista de los héroes de la fe, y todos coinciden en una sola cosa: agradaron a Dios con su fe. Y esto me fascina. ¿Sabe por qué me fascina, mi amado hermano? Porque es una fe diferente a la nuestra. Es una fe diferente a la que nos han enseñado. Es una fe diferente a la que hemos aprendido. Es una fe diferente que se nos ha dicho. Es una fe diferente que creemos. Estos, lo va a leer conmigo al final. Estos, lo único que pretendían alcanzar al echar a andar su fe era agradar a Dios. Por la fe rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió el maltrato con los hijos de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y esto agradó a Dios. ¡Wow! Vea esto que le voy a leer a continuación. Desde el verso 32 al 40 del libro de los Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como Samuel y de todos los profetas, dice el escritor, que por fe conquistaron reinos. Oiga esto: hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante, escucha esto, mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resultado. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Escuche lo que dice el escritor, verso 38, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y estos dos versos son los que impactan mi corazón para terminar esta tarde. Y todos estos, de todo lo que he mencionado, azotados, golpeados,
que vivieron por fe, que aparecen en la lista de los héroes de la fe, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, por favor reciba esta palabra, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Y el verso final dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo quiero finalizar este mensaje haciendo un par de preguntas. La fe que profesamos, la fe que presumimos, ¿estará alineada a la fe que tuvieron los antiguos? Que lo único que perseguían era alcanzar a agradar a Dios. ¿O será que la fe que hoy profesamos pretende alcanzar sí a Dios y sus beneficios, sí a Dios y lo que Él nos pueda dar fuera de Él? ¿O será que la fe que hoy profesamos en Dios es una fe incondicional? Que lo único que persigue es lograr agradar a Dios. Déjeme terminar diciéndole estas palabras. La fe de estos antiguos tenía como finalidad alcanzar algo más importante que cosas terrenales, riquezas, bienes materiales. Su único objetivo era agradar a Dios. Una fe verdadera e incondicional siempre nos arrastrará a querer amar y agradar a Dios por lo que Él es, por lo que Él nos puede dar. Finalizo. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, entre los pocos que mencionan el libro de Hebreos 11, solo perseguían una cosa: agradar a Dios. Hoy los cristianos nos mofamos, escucha, nos mofamos de tener fe para impresionar a otros, de tener fe para impresionarnos a nosotros mismos y de hecho hasta de alcanzar buen testimonio delante de los hombres. Pero se nos ha olvidado que los grandes héroes de la fe perseguían solo una cosa: agradar a Dios, obedeciendo paso a paso cada una de las órdenes que Dios les indicaba. Abel, de su mejor y excelente ofrenda, logró agradar a Dios. Escúchame lo que te voy a decir. A Dios no le impacta lo más costoso que le has dado en la vida. A Él le impacta cuando le damos lo mejor. Algunas veces lo mejor de nosotros lo estamos gastando donde no se debe y no en Dios. Enoc caminó con Él. No dice que Dios caminó con Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. Hoy el ser humano quiere que Dios camine con él, pero yo quiero caminar con Dios. Dios no tiene ninguna garantía que en este camino le vaya bien caminando conmigo, guiando yo, decidiendo yo. Yo quiero que Él me guíe y con esa fe lo quiero agradar. Moisés y Abraham y Noé, igual que Enoc, igual que Abel, su único objetivo de manifestar su fe incondicional era agradar el corazón de Dios. Te dejo esta palabra, medítala, piénsala, bájala a tu corazón. La fe que hoy presumes tener, realmente su único objetivo es agradar a Dios, o quizá obtener todos los caprichos y la lista de exigencias que están en tus manos. Bendiciones.